Les reitero la bienvenida. Esta propuesta desde el Laboratorio de Robótica Educativa de la Facultad va dirigida fundamentalmente a la comunidad del Departamento de Mecánica, de Ingeniería Mecánica, en coordinación con la dirección del departamento, con el ingeniero Luis García. Hemos planteado esta propuesta, fue bien recibida y espero sinceramente que sea fructífera, que por lo menos sea disparadora para futuras capacitaciones. Desde ya el Laboratorio de Robótica Educativa cuenta con equipos de impresión 3D que están a disposición de cualquier cátedra, área de la facultad que lo requiera. Bien, vamos a comenzar presentando los disertantes, los alumnos avanzados de Ingeniería Mecánica, Francisco José Mirvera y Eduardo Misael Romero. Ellos van a estar a cargo de este taller. Y comenzás vos, Misael. Así es. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Vamos muy a hacer bien. una pequeña introducción como primera parte de este seminario. Antes que nada, quiero comentarles a todos que, bueno, yo soy alumno avanzado de mecánica y desempeño tareas como técnico en impresión 3D, también hago diseño CAD. Y lo que venimos aquí a ofrecerles junto con mi compañero Francisco es una capacitación que trate de ser lo más completa posible en el corto tiempo que puede ser la duración de las dos clases, ¿sí? Como bien decía antes, lo que vamos a hacer en la primera etapa es una introducción para que todos podamos partir de una misma base de conocimientos y de una manera u otra poder entender los conceptos un poco más complejos o avanzados que vamos a tratar en esta charla y algunos ejemplos prácticos y de aplicación o de análisis que haremos en la clase de mañana, ¿sí? Ahora, a ver, ¿me permiten? ¿Todos ven bien la...? Por favor, les voy a pedir que muteen los micrófonos y que cualquier consulta que pueda surgir la pueden ir haciendo por el chat. Así que vamos a arrancar. Primero, vamos a decir que este seminario de impresión 3D trata de cubrir conceptos tanto básicos como intermedios que pueden hacer a lo que hace a la impresión 3D. Como primera etapa, vamos a poder hablar en esta introducción de los siguientes temas. Primero vamos a hablar un poco sobre los sistemas de fabricación, luego de la fabricación aditiva en sí, la tecnología FDM, que es un tipo de fabricación aditiva, los tipos de impresora, tratándonos siempre de las impresoras de tipo FDM, de las impresoras cartesianas, que son las impresoras más difundidas que habitualmente uno las asocia directamente con impresión 3D, del proceso de impresión, este proceso es donde nos vamos a detener un poco y tratar cada uno de los pasos. Este puede variar de acuerdo a los fabricantes, pero hemos simplificado en los que nos resultan los más elementales y útiles para la impresión, como cualquier proceso de fabricación. Y por último, algunas ejemplificaciones de aplicaciones técnicas que luego mi compañero Francisco se encargará de detallar, así como de otros conceptos un poco más avanzados, ¿sí? Bueno, antes que nada, tenemos que hacer la aclaración de que existen tres sistemas de fabricación, los cuales se agrupan distintos procesos de creación de piezas, en los que podemos encontrar tal vez el más tradicional y conocido, que es la fabricación sustractiva, que consiste en el proceso de creación de piezas mediante la eliminación de material o procesos de mecanizados, siempre controlados. Estamos hablando de mecanizados con torno CNC y si no mecanizados con semicontrol manual, que lo hace el operario en una máquina que realiza automatismos de cierto nivel, ¿sí? Algunos ejemplos de esto sería el torneado, como el que se puede ver, el torneado, el fresado, como el que se puede ver a la derecha, y el rectificado, entre otros. Luego tenemos la fabricación por conformación o formativa, también encontrada de esa manera, que agrupa los procesos
que requieren la deformación del material para la creación de las piezas. Eso quiere decir que la cantidad de material que vamos a deformar o que vamos a utilizar en la fabricación es una cantidad determinada, y algunos ejemplos de este tipo suelen ser el forjado, por ejemplo, que es tal vez uno de los más primitivos que existe, el plegado, que puede ser tanto de planchuelas como de cilindros, en el caso del plegado o el doblado de alambres para creación de estructuras alámbricas, o el moldeado, como el que se puede apreciar a la derecha en la animación, que es un moldeado por inyección, donde se fabrican vasos plásticos, ¿sí? Y por último, tenemos la fabricación aditiva, que tal vez es de los procesos de fabricación más nuevos o que ha tenido más difusión en este último tiempo, en donde se crea la pieza mediante la adición o la deposición de material de forma sucesiva de diferentes formas. Puede ser por sinterizado, por ejemplo, que él utiliza la unión de polvos, puede ser la estereoligrafía, que es la creación, es un tipo de impresión 3D que utiliza láser para poder sinterizar las partículas de los objetos, utiliza resinas, y lo que vamos a tratar fuertemente en este seminario, que es el FDM, o la fabricación por deposición fundida, que es a lo que hace referencia, que es lo que comúnmente denominamos impresión 3D. La fabricación aditiva, como tal, es un concepto mucho más amplio de lo que se suele conocer, en donde la impresión 3D es una tecnología, dando por entendido que se le suele llamar impresión 3D a un proceso en particular que vamos a ver a continuación, pero es una tecnología de fabricación aditiva o additive manufacturing que consiste en la fabricación de piezas por adición de material, ¿sí? Ahora, el término oficial en la industria es el fabricación aditiva y está patentado según la norma ASTM F7292 para la aplicación de las tecnologías de prototipado rápido. Ese ha sido siempre uno de los objetivos de la impresión 3D como tecnología, el prototipado, ¿sí? Aquí a continuación les puse acá abajo un pequeño fragmento de la norma, está traducido de la norma de la patente de la fabricación aditiva, donde podemos hacer hincapié en que consiste en unir materiales para crear objetos en base a un modelo CAD 3D, usualmente capa sobre capa, en contraposición a la fabricación sustractiva, ¿sí? Acá abajo van a ver un pequeño esquema que dice tipos de impresoras 3D. Esto hace referencia a las tecnologías en sí. Este es un esquema realizado por la empresa Ultimaker, que lo que hace es definir los tipos de fabricaciones, y como ven, el FDM es el primero a la izquierda del diagrama, que es el más conocido, pero existen todas estas otras tecnologías, siendo aproximadamente hoy por hoy un total de 12, que consisten en la fabricación de piezas por adición, pero con diferentes conceptos, mediante soldadura de partículas metálicas, mediante la sinterización de polvos o utilización de láser para el aglutinamiento de partículas, y así por el estilo, ¿sí? La tecnología FDM, o Fused Deposition Modeling, consiste en esta tecnología y fue desarrollada por Scott Crump a finales de la década de los 80. Emplea prácticamente filamentos plásticos, inicialmente almacenados en rollos. Eso es algo que se da más comercialmente ahora, en un principio era solamente filamento plástico, que es introducido una boquilla que tiene una temperatura superior a la de la fusión del material y que le permite depositarlo por capas y al endurecerse conformar la pieza. Hay diferentes mecanismos para que se realice esta deposición, pero el que habitualmente se conoce es el desplazamiento en los ejes cartesianos del material. Estos ejes en los que realiza el desplazamiento la máquina para depositar el material están controlados electrónicamente por un proceso un poco más complejo que lo vamos a explicar a continuación, y las impresoras 3D de tipo FDM son las más difundidas del mercado porque la practicidad de fabricar materiales y las temperaturas relativamente bajas de trabajo le permiten una mayor llegada hacia el público en general. Los tipos de impresoras que existen actualmente se conocen 5 tipos. Obviamente estamos hablando de impresoras de tipo FDM, y tenemos
como principal la impresora de tipo cartesiana, que la que comentaba anteriormente utiliza ejes en las tres coordenadas cartesianas X, Y y Z perpendiculares entre sí para fabricar las piezas. Su mecánica de operación es sencilla, al igual que también su mantenimiento y su ensamblaje, por lo que existen también algunos kits para poder armarlas, son por eso las más difundidas del mercado, las que cuando uno coloca en algún buscador de internet o en alguna publicación busca impresión 3D, suele ser la que se conoce como un sinónimo de impresión 3D. Luego tenemos las Delta, estas tienen cama circular, esa es una de las características de este tipo de impresoras, y contienen tres brazos que realizan los movimientos de manera vertical y que mueven en conjunto la posición del extrusor que va generando la pieza. La denominación delta viene justamente por esta forma que tiene cuando uno la ve en vista superior a la impresora, suele tener tres aristas, por lo que se le da esa denominación de la letra griega. Una de las ventajas de esta impresora, y vamos a comentar un poco más de esta en adelante hasta la de brazo robot, porque no vamos a después detallarlas tanto, es que suele tener una mayor velocidad en comparación con la cartesiana y suelen tener mayor precisión, aunque suelen imprimir piezas un poco más pequeñas que las cartesianas. Luego tenemos las polares obviamente están basadas en coordenadas polares, de ahí viene el nombre, tiene una cama giratoria también que es circular, y su extrusor se puede mover hacia arriba y hacia abajo para generar la pieza. La ventaja de esta impresora puntualmente es su menor costo, tanto de operación, porque suelen tener menos cantidad de motores que las impresoras cartesianas, por ejemplo, como también de todo lo que es la estructura, pues suelen tener un tamaño reducido. Por lo general, estas son las impresoras se encuentran actualmente en el mercado, son tal vez las más económicas que existen de diversos fabricantes y permiten crear piezas relativamente de tamaño medio a pequeño. Luego tenemos la Core XY. La Core XY como tipo de impresora es una variante de la impresora cartesiana, utiliza el mismo concepto de tres ejes ortogonales, de X, Z y Y, y la plataforma tiene la peculiaridad de que desciende y que el movimiento se realiza en los planos X e Y del extrusor. Esto lo que le permite es poder realizar una impresión de mayor performance, suelen ser las conocidas como de alto rendimiento en cuanto a la impresión 3D, porque el hecho de tener el extrusor que se mueva en X y en Y y que la plataforma o cama descienda, le permite tener menos inercia en movimiento, mayor velocidad de impresión y al mismo tiempo mejor precisión. Al tener un extrusor más ligero, requiere menos fuerza para detenerlo y eso le permite de realizar formas más definidas, ¿sí? Ahora, la estructura también suele ser una estructura integral que recubre toda la impresora y esa es la principal diferencia tal vez que tiene con las impresoras de tipo cartesiano. Suelen ser también un poco más costosas porque el equipo es más caro. Y por último, tenemos las impresoras de brazos robot. Eso es algo más reciente, de mediados de los 2000. Es la aplicación de la impresión 3D para los brazos robot de la industria. Actualmente hay dos empresas que están desarrollando mucho esta tecnología, que son la super compañía de las impresoras Epson, que están abarcando también, porque también tiene desarrollo en brazo robótico y está haciendo una unión de esas tecnologías. Y luego Mitsubishi también está incorporándose en este campo. En este caso, las impresoras de brazos robóticos suelen ser las más versátiles y se las conoce como híbridas también, por el hecho de que permiten realizar impresiones en otros planos que no sean el plano XY solamente, y pueden realizar perfiles curvilíneos al extrusor poder girar en los 6 grados de libertad que suelen tener los brazos robóticos. En este caso, una de las ventajas que tiene este tipo de impresoras es que no necesita una base para poder imprimir una plataforma o cama caliente, suelen ser de tamaño mayor, por lo general las impresoras que están hoy por hoy siendo utilizadas en el rubro de la construcción son del tipo brazo robótico, y que puede también ser de otras configuraciones, no solamente el tipo angular, que como el que se muestra aquí a la derecha en la imagen, y es una tecnología que por sus características suele ser más costosa y es la que está en desarrollo actualmente y que no se ha difundido tanto. Luego tenemos lo que es a la impresora cartesiana, una pequeña descripción de lo que es la impresora en particular.
es, como bien decíamos anteriormente, es la más común del mercado, es la más difundida, la que podemos encontrar en una mayor cantidad de marcas y de configuraciones. Eh, Se establece mediante los ejes ortogonales que determinan dónde y cómo mover las piezas. Eso también determina la velocidad de impresión que puede alcanzar la impresora y el tipo de piezas que puede imprimir. Y son, como bien decía anteriormente, de una aplicación muy práctica, operación y calibración muy sencillas en comparación con las otras impresoras, porque al mismo tiempo el sistema ortogonal suele ser el de más fácil interpretación por parte de los operarios. Distinto, por ejemplo, de una Delta, que si bien está muy difundida, el poder calibrarla a veces suele ser un poco complejo. Eh, Habitualmente este tipo de impresoras, por su difusión, operan muchos tipos de materiales. Estamos hablando, y esto solamente para dar un paneo general, materiales muy comunes como el PLA o el ABS, o tal vez materiales de un uso más técnico como el PETG o el POM, pero actualmente se están realizando desarrollos en impresoras que realizan una combinación de fabricación mediante FDM y la inserción de fibras de materiales compósitos de alta resistencia como fibra de carbono, Kevlar o fibra de vidrio. Las partes de la impresora que podemos reconocer a simple vista son, primero, el carretel, que lo tenemos enumerado acá al costado. Este gráfico es de un tipo de doble extrusor, que es algo muy común en las FDM, tanto el doble extrusor como múltiples carreteles que pueden unificar colores para hacer fabricaciones diferentes. Ya veremos un pequeño ejemplo después. Luego tenemos el filamento principal, el filamento secundario, en caso de que tuviera doble extrusor, el extrusor, que es donde se funde el material para depositarse. El extrusor está compuesto a su vez por diferentes piezas que vamos a ver en la próxima clase. Luego la pieza en sí que se está fabricando, y en este caso hace una distinción del soporte que tiene la pieza para sostenerse de manera horizontal en el aire, en voladizo, que la impresora, en este caso, en este gráfico está distinguido, pero podría ser parte de la misma pieza. Luego tenemos la plataforma o base o cama caliente también conocida, que es donde se deposita la impresión. Por lo general suele ser una cama calentada también para que el plástico fundido, al tener una mayor temperatura, la del ambiente, suele adherirse de mejor manera y eso evita que la pieza se mueva durante el proceso de fabricación. Y luego tenemos la estructura, que es todo el armazón que contiene la impresora. Este armazón, cuanto más rígido sea y tenga una buena transmisión o absorción de las vibraciones en cuanto a la base donde esté puesta la impresora, va a tener una mayor calidad de impresión. Bueno, en el proceso de impresión, lo que vamos a distinguir es que este proceso tiene conceptos que abarcan operaciones de CAD y de CAM. Estamos hablando de diseño asistido por computadora, en el caso del CAD, y en el CAM de mecanizado asistido por computadora o fabricación asistida por computadora. El proceso puede tener varios pasos de acuerdo a los fabricantes, pero en una guía de impresión que ha lanzado Siemens hace un par de meses, hemos podido identificar 6 pasos principales que son más entendibles para el común de los usuarios. El primero es el objeto 3D, que es yo tengo que partir de un objeto que yo pueda de alguna forma modificar para luego poder fabricar. No puedo fabricar un producto de un plano simplemente, tengo que tener el objeto gráfico en 3D. Luego el STL, que tiene que ver con que el archivo tiene que ser preparado a un formato que lo convierte en una malla de triángulos, luego lo vamos a explicar un poco mejor, de superficies que un software pueda interpretar para crear los pasos de fabricación. Este software sería el tercer paso, que es el laminador, también conocido como slicer. Existen de varias marcas y lo que hacen es segmentar el gráfico en 3D en capas que luego se pueden fabricar. Luego se genera un archivo G-Code. Este archivo G-Code no solamente tiene los pasos para la fabricación de la pieza, sino que incluye también procesos referentes a la operación de la máquina. Ventilación, aceleración, movimiento de la pieza para que pueda ser removida de la impresora, todo ese tipo de cosas o configuraciones que se le pueden agregar al G-Code. Luego tenemos la impresión propiamente dicha, que es el proceso de fabricación de la pieza, que puede ser, como bien decíamos anteriormente, de diferentes tecnologías, pero en este caso estamos analizando el FDM.
Y por último, el postprocesado. El postprocesado hace referencia a que casi ninguna pieza, bajo ningún proceso de fabricación, se utiliza tal y cual como sale de la fábrica o de la máquina, sino que recibe algún procedimiento que consiste en limar asperezas, pulir alguna superficie, corregir algún elemento que haya quedado, eliminar alguna rebarba o tratamientos más complejos que veremos a continuación. En cuanto al objeto 3D, el objeto 3D puede ser de dos tipos a simple vista. El primero puede ser un objeto diseñado como modelo 3D con alguno de estos software. Aquí hay algunos ejemplos como AutoCAD, SolidWorks, Tinkercad, que es una plataforma de diseño online gratuita de Autodesk, SketchUp y Blender. O también pueden ser archivos del tipo de modelo 3D que pueden obtenerse mediante repositorios, es decir, galerías gratuitas o privadas que crea la comunidad de diseñadores o de makers, como se autodenominan, para que sean descargados, modificados y utilizados por el público en general. Este portal son piezas de open source, o sea que no tienen una patente como tal, sino son diseños particulares. Ahora, existen software que permiten, aunque uno no tenga conocimientos del diseño 3D, realizar alguna manipulación para operaciones sencillas como la eliminación de alguna parte o el reflejado de la pieza para poder invertirla, ese tipo de cosas, o la propia orientación en la placa de impresión para optimizar el proceso de fabricación, que es lo que realiza un programa como NetApp. Hago la aclaración, cualquier duda o consulta pueden hacerla por el chat, luego la vamos a retomar y si no al final de la presentación vamos a hacer un momento para consulta. Ahora, en lo que es el archivo STL, como bien decíamos, es el objeto 3D o archivo 3D convertido en un conjunto de triángulos que forman una superficie y que luego se hace una distinción para formar un sólido, para distinguir la superficie exterior de la interior. Esto define la forma del archivo que luego va a ser interpretado por el laminador para su creación. Existen distintos tipos de formatos de objetos de 3D en lo que podemos encontrar objetos como formatos como el STL, que es el más difundido, el de uso estándar por casi todos los laminadores, y luego tenemos otros propios de otras empresas como Microsoft, tal vez como el OBJ o el 3MF. Estos archivos lo que tienen es la información de la superficie del objeto y como pueden ver abajo van a ver que hay una pequeña turbina que está compuesta de diferentes objetos. Estos objetos, cuando se trata de piezas que han sido creadas, por ejemplo, por fundición y que tienen formas muy complejas, que tal vez habría que realizar un número muy grande de mediciones para poder llevarlas al diseño, lo que actualmente se utiliza es el método de escaneo 3D que me permite a mí rápidamente convertir, sin saber diseñar 3D, un objeto material en un objeto en 3D, que puede ser en cualquiera de estos formatos y que los software laminadores se encargarán de trabajar. Estos objetos, por ejemplo, suelen tener una mayor definición, lo que los convierten en un modelo más pesado, por así decirlo, a la hora de la manipulación con el software. El laminador es el software o slicer que convierte este STL en un conjunto de capas al dividirlo para la fabricación de la pieza. Además, de acuerdo al perfil de impresora que uno tenga cargado, lo que hace el laminador es convertir esas láminas en los patrones de movimiento que debe realizar la pieza, que debe realizar el extrusor para crear la pieza. Además, obviamente, como tenemos aquí un proceso de fabricación que incluye la fusión del material, incluye procedimientos, por ejemplo, de calentamiento del material, calentamiento de la base, ventilación. Hay materiales que no requieren ventilación, por lo cual a veces por corrientes parásitas en el equipo se enciende el ventilador y hace pequeños pulsos. Se puede setear para que el ventilador esté todo el tiempo apagado. Se puede mover la pieza para que se fabrique de determinadas maneras o para que al finalizar la pieza sea más fácil de extraer o por el estilo. Existen distintos tipos de software, tal vez los más conocidos están listados acá abajo, son Cura, que es un software de la empresa Ultimaker, es un software gratuito, que brinda bastantes herramientas y es muy completo a la hora de diseñar 3D, por eso es uno de los más difundidos. Luego tenemos Simplify 3D, que es un software pago, es un software que nos permite realizar impresiones de una calidad un poco más técnica,
Aunque ahora una de las principales críticas del software es que está un poco desactualizado. Y también tenemos a Repetier, que es otro software gratuito para la laminación de prototipos, que no es tan difundido como el Cura, porque no está relacionado directamente con una empresa que fabrica impresoras como lo hace Cura con Ultimaker. El archivo G-Code, como bien decía, son las instrucciones que requeridas por la máquina para poder fabricar la pieza. Como verán en la imagen de la derecha, se ve ahí un pequeño plano de gráfico 3D, se ve una pieza que se iría construyendo por capas, que serían estos hilos circulares que va tejiendo el extrusor que está graficado y que nos simula cómo va a realizar los movimientos. Este G-Code yo lo puedo analizar con el software laminador antes de cargarlo en la impresora y me permite conocer ciertos parámetros o pasos que va a hacer la impresora. Por ejemplo, uno de los pasos más comunes es que al finalizar la impresora, el extrusor puede quedar suspendido en el aire o puede desplazarse de nuevo al origen, lo que puede implicar que entre en contacto con la pieza. Entonces, todo ese tipo de movimientos se pueden corregir con el laminador al ingresar diferentes líneas de código para operaciones específicas, como lo de la ventilación que comentaba anteriormente también. Puede incluir accionamientos de componentes, desplazamientos, protocolos de seguridad que serían con respecto a los desplazamientos o los enfriamientos. Y también existen G-Codes que son para la calibración de la máquina, que generalmente vienen cargados en la máquina y que se pueden actualizar o modificar si alguien tiene conocimiento del código, pero no es lo más recomendable siempre y cuando si uno está iniciando en la impresión 3D. Luego tenemos acá la impresión 3D. Antes que nada quiero decirles que el ejemplo de una fabricación con doble filamento sería esta pequeña impresión que está sucediendo acá a la derecha en la parte inferior, de un mundo en dos colores, donde pueden ver que si bien la impresora tiene dos tonos, debe purgar el extrusor entre cada color, que es la torre que se va generando en la parte izquierda del modelo. ¿Sí? Volviendo a lo que es la impresión 3D, podemos decir que este proceso consiste en dos etapas. El primero sería la preparación de la impresora, que es algo que se realiza en teoría en poco cantidad de veces. O sea, uno debería ser capaz de dejar la impresora como toda máquina seteada en sus condiciones de trabajo para que pueda operar de una manera regular y realizarle cada tanto algún mantenimiento. Esta preparación puede ser el armado, el modificado de alguna pieza o el regular algún componente de funcionamiento o también el propio mantenimiento, como bien decía anteriormente. Lo más común suele ser que en el mantenimiento uno abarque cosas como la limpieza del extrusor, la limpieza de los motores que mueven el material, porque a veces se empastan un poco porque el material se puede desarmar, la remoción de algún material extra o alguna impureza que se vaya formando alrededor del extrusor, que es como la imagen que se ve a la derecha, donde se ve que un operario está ajustando un extrusor es porque lo está reemplazando. Con el uso, el material suele ser abrasivo, más que nada cuando uno imprime materiales de grado técnico, suelen ir desgastando las superficies internas del extrusor y modificando las dimensiones que tiene el mismo para crear la pieza, lo que se traduce en una pieza que tiene unas dimensiones diferentes tal vez a lo que desearíamos obtener. Entonces, a veces reemplazarlo o cambiarlo por una numeración de orificio mucho mayor o mucho menor puede cambiar los procesos de fabricación. La impresión propiamente dicha es el proceso de fabricación de la pieza, es decir, cargar el archivo, buscarlo en la memoria de la impresora y mandarlo a imprimir. Consiste en el movimiento que realiza la impresora desde que inicia su calentamiento o el preparado del extrusor y la plataforma, la fabricación con los distintos pasos, la generación de los soportes y luego el movimiento para que sea práctica la remoción de la pieza. Hay impresoras, por ejemplo, esto lo comento porque suele ser a veces una pregunta recurrente, que tienen sistemas anti pérdida de impresión, que suele ser, por ejemplo, por alguna baja de tensión. Lo que suelen hacer es pausar la impresión, almacenar el estado actual de la pieza en fabricación en la memoria, para luego retomarla cuando haya energía nuevamente. Algunos de estos problemas son que algunos de estos sistemas, al ser tan nuevos, no tienen en cuenta la dilatación o la contracción del material cuando éste se enfría. Entonces este puede provocar que el extrusor quede en el lugar tocando la pieza y que con algún movimiento la pieza se despegue y por ende continúe, pero no haga nada lindo y termine siendo una pieza que va a ser desperdicio.
Por último, el paso de postprocesado es la etapa final del proceso de impresión y consiste en limpiar la pieza para su correspondiente uso. Aquí a la derecha podrán ver una imagen de una pieza comúnmente. Esta pieza, por lo general, lo que se busca en una pieza a la hora de imprimirla en 3 dimensiones es ubicarla de tal manera que los lados planos coincidan lo más que se pueda con la placa de impresión para generar una mayor adherencia y tener un lado plano de base para la creación de la pieza. Ahora, si esto no es posible, suele generarse este tipo de soporte, que son esas estructuras en zigzag que se ven acá a los costados de estas pequeñas barras, y ahí removerlas. Por lo general, lo indicado para que la superficie que sigue al soporte sea lo de mejor calidad posible, estas piezas suelen estar muy adheridas en algunos casos. Se pueden remover fácilmente en algunos, pero eso pone en riesgo que la terminación de la superficie inferior no sea la correcta. Entonces lo correcto es limpiarlas, a veces no solamente con removerlas alcanza, como acá en la imagen del medio, sino que debe realizarse algún pulido, lijado, algún procesado. Esto es lo que hace referencia al postprocesado. Primero se deben verificar las dimensiones, si yo he obtenido realmente lo que estoy buscando, si no puedo volver a imprimir o mecanizar la pieza. Mecanizado porque en ciertas condiciones a elevadas velocidades la pieza genera pequeños errores en la impresión, que eso lo vamos a ver mañana, que se pueden corregir con algún mecanizado básico de alguna pieza, algún lijado, algún taladrado de algún orificio, para que tenga la dimensión que necesitamos al final. Luego de la limpieza de soportes, que ya hemos mencionado, tenemos también los tratamientos superficiales. Esto lo podemos tratar en la próxima clase, y son todos los procedimientos que hacen a la superficie y que es un agregado a la pieza. Por ejemplo, hay algunos materiales que reaccionan a atmósferas químicas, en los cuales se los puede poner a un baño de vapor, por ejemplo, de acetona o de alcohol de alta pureza, lo que genera que la superficie de la pieza se erosione por la acción del material como un efecto corrosivo, pero uniforme, y alice la superficie, generando una mayor terminación superficial, mucho más agradable a la vista, y pasando de una estructura porosa, que suele ser la estructura de la fabricación por impresión, a una estructura lisa o prácticamente lisa. O si no, hay ciertos procedimientos que consisten en el lijado de la pieza, la remoción de todos los defectos que pueda tener, rebarbas o todo tipo de soporte, luego la aplicación de una base, una pintura o un enmasillado muy leve, y luego el posterior lijado para que quede la superficie lisa. Y esto la prepare para a su vez recibir un tratamiento de recubrimiento exterior como la pintura. No todas las pinturas se indican para todos los tipos de impresiones, o algo que podemos abarcar en la próxima clase, porque hay que tener en cuenta la reacción química que produce sobre el plástico los componentes de las pinturas. Por último, quería comentarles, antes de que mi compañero tome la palabra, sobre lo que son las aplicaciones de la impresión 3D. Yo aquí mencioné un poco algunas aplicaciones tipo, que son, por ejemplo, respecto a la investigación. Con respecto a la investigación, la impresión 3D se utiliza mucho para el prototipado o el prototyping, como le dicen en inglés, que es decir, yo tengo un modelo en 3D o tengo una idea, puedo rápidamente generar un modelo, imprimirla y probar si cumple con los requerimientos que yo necesito, o si tengo que realizar posteriores modificaciones. Como el procedimiento es relativamente económico, si uno cuenta con la impresora, obviamente, y con los materiales, uno puede realizar mucha cantidad de prototipos y así acelerar el proceso de diseño o de fabricación de una pieza. Eh, Todo lo que es el desarrollo, por ejemplo, de impresión 3D permite mucho el ampliar los conceptos de terminaciones superficiales, pequeñas dimensiones, dimensiones complejas, que es decir, que no se podrían fabricar mediante la remoción de material por la incapacidad de la máquina de poder llegar hasta lugares muy recónditos en la pieza, y al mismo tiempo permite poder crear tal vez piezas que al no incurrir en un gasto tan alto, uno puede crearlas solamente para explicar una idea o ejemplificar algún concepto. Luego tenemos la aplicación en lo que es la industria automotriz. Es una de las aplicaciones más frecuentes hoy en día. Como bien sabrán, la fabricación como tal no es un solo procedimiento, sino que se combinan diferentes procesos. Y para la automoción lo que se suele hacer es, con la fabricación en metal particularmente o con sintetización de cerámicas,
fabricar piezas que luego permiten generar un molde para su fundición y su posterior mecanizado. Ahí estaría la combinación de los tres procesos de fabricación, de los tres sistemas. Ahora, en cuanto a la fabricación 3D como tal, se puede identificar la fabricación de componentes plásticos o poliméricos, es decir, que tengan diferentes polímeros que pueden incluir, por ejemplo, partículas de madera, partículas de metal, partículas de elementos de alta resistencia como fibra de carbono, fibra de vidrio, para la fabricación de piezas que están sometidas a un esfuerzo controlado o que puede calcularse y es un esfuerzo de alguna forma leve en comparación a lo que puede recibir una pieza fabricada en metal, como se puede ver en esta imagen. Hay alas de turbina que tal vez suelen tener una mayor exigencia, pero fabricar, por ejemplo, un rodete de bomba del tipo de bomba hidráulica, que suelen ser de plástico, se puede hacer tranquilamente con la impresión 3D. Es más, yo he tenido la oportunidad de trabajar desarrollando piezas de repuesto para algunas aplicaciones del automotor, piezas pequeñas, ¿no? Y la verdad que ha dado muy buen resultado. Luego tenemos la aplicación de la medicina, suele ser la aplicación más como notoria de la impresión 3D por la posibilidad de imprimir estas geometrías complejas de una mayor ergonomía o de una mayor similitud anatómica, en la que aquí podemos ver una prótesis de mano al lado izquierdo y una prótesis de pie, un recubrimiento de prótesis de pie como un complemento al lado derecho. Actualmente en el laboratorio de robótica trabajamos en una línea de simulación clínica y de prótesis superior e inferior, donde se utiliza la impresión 3D justamente para poder fabricar los prototipos y tener modelos reales y tangibles donde trabajar y poder avanzar en los proyectos. Y por último, una de las aplicaciones más recientes tal vez que tiene la impresión 3D es el arte y la indumentaria. Es decir, la posibilidad de la impresora de 3D de crear formas tan complejas ha permitido que se creen ciertos tejidos con materiales sintéticos que tienen un muy buen atractivo por la complejidad de la forma, como se puede ver en la ropa que lleva la modelo aquí en la imagen, o también en lo que es a los decorativos. Esto tal vez es la aplicación más difundida que tiene la impresión 3D, y lo digo con un poco de gracia porque hay mucha gente que utiliza el proceso solamente para eso, que bienvenido sea. Es más, se puede encontrar en internet muchísimos modelos para hacer, suelen ser floreros, decorativos, colgantes, todo ese tipo de cosas que no están sometidas a un esfuerzo muy considerable, se lo puede hacer y con la forma más alocada que se desee. Eso sería como una breve introducción. Si hay alguna consulta la vamos a responder al final, luego de que haga la presentación mi compañero Milvera, al que le paso la palabra en este momento. Muchas gracias. ¿Francisco? Perfecto, bueno, muchas gracias, Misael. Sí, Francisco, ¿estás ahí para poder darle continuidad? ¿O Hola, hola, ¿qué podríamos tal? Buenas tardes a responder? todos. Ahí está, bueno, ahí está Francisco. ¿Me escuchan correctamente? Sí, sí, perfecto, Muy Francisco, bien, adelante. perfecto, gracias Jorge. Bien. Muy bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco José Milvera, soy auxiliar docente de nuestro laboratorio de robótica. Y bueno, hace ya varios años que me dedico a lo que es la impresión 3D y he podido observar ciertas cosas que se repiten dentro de lo que es este gran mundo de la impresión 3D. Yo les voy a comentar. Yo les voy a comentar un poco sobre el tema de lo que sería la verdad un poco de la impresión 3D. ¿Sí? Hay una cuestión con lo que sería en sí las aplicaciones en general de la impresión 3D. ¿Sí? Muchas veces la impresión 3D la imaginamos como un gran método de fabricación, lo vemos como un gran método de fabricación, que lo tenemos al alcance en realidad de una persona que regular, digamos, sin necesidad de máquinas adicionales para poder lograr distintos objetos, ¿sí? En base a un objeto tridimensional, en base a un diseño tridimensional. Ahora bien, ¿cuál es el tema?
la impresión 3D puede servir para fabricar objetos finales. Pues sí, dentro de todo, sí, hay ciertas limitaciones, pero por ejemplo vemos que inclusive una impresora 3D nos puede servir para fabricar otra impresora 3D. Justamente esta es la razón por la que NASI se hace tan popular. La impresión 3D, esto nace de una iniciativa llamada Chrome Wars en el año 2009. Perdón, en el año 2005 se hace popular, en el año 2009. ¿Sí? Y bueno, uno de los grandes beneficios que nos trae la impresión 3D es el poder trabajar sobre objetos que nos permiten generar prototipos, ¿sí? Ya sea de forma directa o de alguna manera en forma intermedia, ensamblándose y logrando un objeto más grande. O inclusive combinándose con otros materiales para lograr en sí algún tipo de funcionalidad. Eso hay que tener muy presente, de que la impresión 3D nos permite fabricar objetos, pero no es necesario que sea el único tipo de material que participe. El poder combinarlo con otros metales, con otros materiales, como metales, por ejemplo, nos abre un gran abanico de posibilidades. Bien. Entonces, el gran beneficio que tiene esto es más que nada sobre el prototipado. ¿Sí? Esto en general para cualquiera de los tipos de tecnología de impresión 3D que se encuentra disponible. El tipo de tecnología más conocido, el que ha vuelto más popular, es el tipo de FDM, ¿sí? Que significa Fused Deposition Material. Significa material fundido, deposición de material fundido. Es decir, que a un material plástico, lo llevamos a un estado fluido o medio pastoso y de esa manera lo depositamos de forma ordenada. Entonces, esto nos permite, ¿sí? En cierta manera, lograr diseños que tendríamos que utilizar otro tipo de maquinaria bastante compleja para poder obtener la forma final de la pieza debido a la geometría que se encuentra en ella. Vamos a comparar esto en sí con la inyección de plástico. ¿Sí? La inyección de plástico nos puede brindar un muy buen acabado, ¿sí? Y de tal manera que lograr piezas en serie se vuelve bastante rentable. Pero cuando vamos a trabajar en piezas cuando vamos a trabajar en un proyecto, eso se vuelve complicado. ¿Y por qué es esto? Porque el molde resulta que es demasiado caro. ¿Sí? En sí, para que el costo de lo que es el molde, para lo que es la inyección de plástico, nos resulta efectuable, resulta necesario poder hacer ya una producción en serie. Es decir, que tenemos que realmente estar seguros de lo que es el modelo. Ese es un gran punto a favor para la impresión 3D en lo que sería el prototipado. Ahora bien, ¿se podría llegar a hacer fabricación en serie con impresión 3D? Uno de los grandes problemas que tiene la impresión 3D es que tiene un proceso bastante manual. Es decir, cuando voy a utilizar la máquina, tengo que preparar la máquina, preparar un archivo para una pieza o para varias. Y una vez que tengo las dos cosas y tengo todo en orden, puedo largar la impresión, tiene una cierta demora, ¿sí? Pero el problema es que cuando termina la fabricación de la pieza, tengo que intervenir para poder dar inicio a una nueva impresión. Esto significa que el proceso no es del todo automático y por tanto requiere siempre la intervención humana. Ahí es donde surgen un tipo de impresoras 3D que son relativamente nuevas en el mercado, ¿sí? Que son impresoras que se dice que son de tipo infinito, ¿sí? Que el eje Z, en lugar de encontrarse orientado verticalmente en el espacio, se encuentra inclinado generalmente a 45 grados o 60 grados, y en la parte de abajo tenemos lo que, digamos, como lo que normalmente sería una cama caliente. Lo que se tiene es una especie de cinta transportadora sobre la cual se logra la impresión.
Y lo bueno de esto es que podemos dar a imprimir varios objetos, uno seguido detrás del otro. Y de esta manera no es necesaria la intervención humana, la intervención entre una pieza y la otra, ya sea para dar limpieza a la máquina, o para intervenir en la orden de la siguiente pieza, o para lo que sería la extracción de la pieza. Esto en forma automática podemos lograr varias piezas. Inclusive, bueno, ahí se puede ver que son de distintos tipos. Pueden ser de distintos tipos o puede ser de la misma, ¿sí? De tal manera que podemos llegar a tener una fabricación en serie, pero en baja escala. No es lo mismo, ahí es donde vemos un beneficio en relación a lo que es la fabricación por moldeo. Fíjense que también lo que esto nos permite, ¿sí?, es obtener objetos de un largo importante. Este es sencillamente una impresión, un modelo de impresión de una imagen, pero se puede ver en internet impresión de espadas o de perfiles alares. Esto sería parte de una carrocería, de un vehículo. Bien. ¿Por qué? Ahora bien, la gran pregunta, más allá de todo, ¿por qué no es capaz de superar a la inyección por moldeo en la producción en serie? Una de las grandes cuestiones viene en relación a lo que yo estoy hablando, que es el costo por objeto, que es muy diferente, ¿sí? ¿Qué participa también en esto, en forma indirecta? Tengamos en cuenta que el costo por objeto está relacionado siempre, se lo relaciona, se cobra en lo que es el mercado, en base al tiempo en horas que necesita la máquina para trabajar. O sea que este parámetro nos permite relacionar la cantidad de material y a la vez el desgaste que sufre la máquina. Por lo tanto, siempre que nos cobren un objeto, la impresión va a estar estimada según la cantidad de horas que tome lograr ese objeto. Entonces, primero yo les voy a mostrar aquí un poco una idea, ¿sí? Si yo tengo un cuadrado, ¿sí? Yo tengo un solo cuadrado, y esto en el plano, ¿sí? Yo sencillamente tengo un cuadrado. Y yo necesito a ese cuadrado hacer un objeto que sea del doble de tamaño. ¿Cuántos cuadrados necesito fabricar? Fíjense que si yo necesito que sea el doble de tamaño, entonces, en lugar de ser 2 cuadrados, yo lo que necesito son 4. De la misma manera, o siguiendo la misma lógica, si yo tuviera que triplicar el tamaño, llevar una escala de 3, del 300%, entonces, de repente yo necesito fabricar 9 cuadrados. Y siguiendo la misma lógica, si yo necesito cuadruplicar el tamaño, cada vez estoy yendo más lejos. Y fíjense que en lugar de ser, yo para un objeto de 4 veces el tamaño, voy a necesitar 16 veces más material. Y esto es solamente en el plano. Siguiendo la misma lógica, si fuera 10 veces más grande, sería 100. Así, cuadráticamente el crecimiento. Si vamos al espacio, el crecimiento se da en forma cúbica. Ahora bien, yo les quiero mostrar. Yo ya tengo preparado aquí en un programa de laminación. Yo tengo preparado aquí en un programa de laminación lo que sería un cubito, ¿sí? Sencillamente. Este cubito en realidad mide 10 milímetros por 10 milímetros, ¿sí? Y a este cubito, si yo lo lamino, fíjense que está el botoncito aquí para hacer el laminado. Bien. Aquí me da un tiempo estimado para lo que sería la impresión. Fíjense que en este caso me está dando 10 minutos de tiempo estimado, ¿sí? Pero, fíjense, en este caso yo tengo aquí un parámetro que es el porcentaje de relleno. ¿Qué pasa de ese porcentaje de relleno? Aquí, lo llevo a un 100%. ¿Sí? El porcentaje de relleno es qué tanto internamente le voy a colocar material. ¿Sí? Fíjense que de 10 he pasado a 15 minutos. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso? Si yo... Vamos a hacer un poquito más.
Si yo observo dentro de este objeto, ¿sí? Lo que yo fui haciendo fue colocar un perímetro. A ver, ahí. Lo que está en rojo es un perímetro que yo coloco primero y luego hago un relleno con el plástico, ¿sí? Y de esa manera, agregando capa a capa, voy logrando, ¿sí?, la pieza que yo necesito, que yo deseo hacer, ¿sí? Ahora bien, yo ahí como tengo 100%, coloco todo el material posible. ¿Qué pasa si yo quisiera, fíjense, tenemos 15 minutos. ¿Qué pasa si yo este objeto, en lugar de 20 por 20, si en lugar de 10 por 10 quisiera 20 por 20, ¿sí? Ahí yo ya le doy otra dimensión y le doy a laminar nuevamente. Recién teníamos 15 minutos. Fíjense que para una pieza de 20 por 20, es decir, el doble de dimensiones que teníamos recién, ahora tenemos 1 hora y 53 minutos. ¿Sí? Fíjense que sería 60 y sería 113 minutos, ¿sí?, en comparación de los 15 que teníamos recién. Fácilmente son 6, 7 veces más. ¿Sí? Muy bien. Son más de 7 veces más tiempo. ¿Cómo batallamos esto? Para no gastar tanto material ni tanto tiempo, bajamos el porcentaje de relleno. ¿Qué significa bajar el porcentaje de relleno? Externamente va a tener la misma forma que teníamos recién, pero internamente vamos a ver que no coloco todo el material, ¿sí? Esto significa que estoy gastando menos material y a su vez el objeto final va a tener menos peso. Esto también influye en el tiempo. Entonces, esto significa un costo menor en la pieza directamente. Ahora bien, fíjense que 35 minutos y hacer otro. Originalmente, si no se acuerdan, cuando teníamos el 100%, y cuando teníamos 10 por 10, el tiempo que demoraba la pieza era 10 minutos. De 10 minutos a 35 tenemos casi 4 veces. Esto es sencillamente porque lo que estamos llevando a escala, lo que sí mantenemos a escala todo el tiempo, es la parte externa, es decir, la parte superficial. Entonces ahí vemos un crecimiento como el que mencionaba recién, que si tenemos el doble, entonces tenemos 4 veces, ¿sí? En cambio, si yo aquí pusieron 100% de relleno, ¿sí?, se acerca a lo que serían 8 veces, ¿sí?, que sería llevar, ¿cómo se diría? Llevar una relación cúbica, ¿sí? Si queremos el doble, entonces, si queremos el doble del tamaño, entonces vamos a gastar 8 veces más material. Bajo la misma lógica, si yo al mismo cubito le damos 20%, pero le damos 400%, slice, fíjense que para un objeto de 4 veces el tamaño, ¿sí?, de lo que teníamos originalmente, que demoraba 10 minutos, ahora demora 3 horas, ¿sí? Fíjense cómo es el relleno. Si yo quisiera, podría bajar inclusive un poco más esta cantidad de relleno. Vamos. Y ya reduje, de cierta manera, el tiempo, el costo, ¿sí? De esta manera yo estoy gastando menos material, también menos tiempo de vida útil de la máquina, ¿sí? Y de esta manera, fíjense que yo puedo relacionar y obtener un costo para cada pieza, ¿sí? Pero entonces fíjense que el costo de la pieza está muy relacionado al tamaño final que tenga. Una pequeña variación del tamaño de la escala, es decir, para un mismo objeto, una pequeña variación de escala influye, es bastante importante. Es decir, mientras más grande sea el objeto, un 10% de diferencia puede ser bastante significativo en tiempos horas, en horas de máquina, ¿sí? Bien. Eso para que se tenga en cuenta de lo que sería
los costos operativos, ¿sí? Bien, volvamos un poquito a la presentación. Bien. Ahora bien, vamos a volver a hacer la misma pregunta, pero pensando de otra manera. ¿Por qué es mejor para el prototipado? Nuevamente, pero no para la producción en serie. Para la producción en serie necesitamos llegar a un objeto final, que de alguna manera hayamos logrado revisarlo, dar algún tipo de revisión, o que ya tengamos cierta experiencia dentro del manejo del moldeo, como para no tener tantos errores. Cosa que en la impresión 3D nos permite ese juego de lo que sería probar, de equivocarse y volver a corregir. ¿Por qué? Porque lo que logramos con la impresión 3D es una repetitividad, ¿sí? En la cual podemos lograr ligeras modificaciones y bajo un costo bastante similar. Bien, fíjense, yo tengo acá ocupado un objeto que conocí, que en algún momento me encontré en internet. Esto es sencillamente un silbato. Fíjense que tiene marcado ahí B29, versión 29. Esta es la forma interna del objeto, que es sencillamente un silbato. Pero fíjense que se tuvo que pasar por muchas versiones y hacer distintas correcciones en cada una para poder llegar a lo que es la forma final. Entonces, ahí es donde podemos encontrar uno de los grandes beneficios de la impresión 3D. ¿sí? También esto, a ver, en este caso tenemos grabado lo que sería la versión del objeto, ¿sí? Pero también podemos tener otros tipos de grabado que vayan modificándose para cada objeto. Es decir, que yo podría tener en distintos objetos, yo podría tener distintos nombres, ¿sí? Sin necesidad de hacer muchas modificaciones. Bien. ¿Qué es lo que les quiero anticipar un poco en base a lo que ha sido el temario el temario optativo que estaba en la inscripción? En base a lo que votaron, ¿sí? En base a lo que se escogió, salieron estos tres temas. Estos tres temas los estaremos viendo mañana, ¿sí? Bastante, lo más posible, ¿cómo se dice? Lo más posible en detalle, ¿sí? Materiales, diseño tridimensional y aplicaciones, ¿sí? Hay un par de temas más que habían sugerido, fuera de la lista, me habían enviado una sugerencia que vamos a tratarlo mínimamente, ¿sí? Me hablaban algo así del tema de moldeo, justamente para hacer fundición, y había otro par de temas. Ya vamos a ver qué temas se incluyen mañana. Pues, muchas gracias por su atención y ahora vamos a pasar a ver lo que serían algunas consultas que nos puedan acercar. ¿Sí? No sé si a ver, tenemos en el chat. Mir, ¿me Sí. escuchás? Sí. Sí, Misa. Bien, yo quería arrancar respondiendo a la primera consulta que hicieron cuando estaba explicando, por eso voy a compartir nuevo la pantalla para poder mostrar unas cosas. ¿Me da? Ahí lo comparto. Uy. Sería... Sí, Misael, disculpa un segundito nada más que te interrumpa. Sí. Para aclarar un poquito que ahí ya por el mismo chat pusimos un link para reiterarles que la grabación de esta videoconferencia y también la de mañana va a estar en el canal de YouTube del Laboratorio de Robótica Educativa. Para los que no pudieron llegar a tiempo, a horario, así pueden verla nuevamente. ¿Sí? Eso nada más. Gracias. Continúen, por favor. Muy bien. Bueno, para la persona aquí que... Mauri Acosta, que hizo la consulta respecto al brazo robótico, fue la primera consulta que hicieron. Este tipo de impresoras se denominan impresoras híbridas actualmente. Como bien comentaba, son algunos de los fabricantes que están incursionando en este sector,
Hay algunos proyectos incluso de esta gente denominada maker, que son gente hobbyista que se dedica a indagar, investigar o utilizar las impresoras, de adaptar pequeños brazos robóticos educativos para la impresión 3D, pero en sí, como tecnología, está más que nada, hoy por hoy, destinada a la impresión de estructuras civiles. Es más, no sé si pudieron ver, pero hay un documental que salió recientemente que se llama La Era de la Inteligencia Artificial, lo transmite por YouTube. En ese se trata, en uno de los episodios, de la impresión de alojamientos para la vida en Marte. Es decir, una de las principales aplicaciones del brazo robot es poder imprimir estructuras donde la gente pueda vivir con formas complejas que soporten alta presión y el alto impacto que produce la vida en otro planeta, por ejemplo, y se utilizan brazos robot porque permiten crear esas formas y pueden utilizar materiales compósitos entre una mezcla de polímero y materiales silicatos del suelo para crear piezas. Actualmente, las de tipo de brazo robot, digamos que tiene una limitación de tamaño, pero una limitación que depende del tipo que analices. Las de tipo de estructuras civiles, que te estoy comentando, que podríamos mostrar algunas imágenes la próxima clase, me gustó mucho la consulta. Tenemos del tipo que imprimen una habitación completa. Creo que había visto una que era del tipo, era similar a la Core XI, pero funcionaba con un brazo robot en el extremo y podía imprimir habitaciones de 8, no, era 5 por 4 metros, o 5 por 5 metros, perdón. Podía imprimirlas de manera repetitiva, va haciendo las paredes, y eso luego se le colocaba la estructura que hacía del techo y ya tenías el alojamiento. Ahora, en lo que es la aplicación del automotor, los brazos robot han tenido mucha aplicación en lo que ha sido la industria de la soldadura por punto, la soldadura por costura. Trasladado eso a la impresión 3D, hoy por hoy nos da que muchas empresas realizan formas mecánicas, o sea, metalúrgicas, perdón, fabricadas mediante brazos robot, en donde la impresión 3D se hace por soldadura MIG. Entonces, esa es una de las aplicaciones. Y en cuanto a las limitaciones, y suele ser aproximadamente de 3 por 3 metros. Otra ventaja que tiene el brazo robot es que puede imprimir a su alrededor. Y si yo tengo un brazo robot que tiene un rango de alcance de 5 metros, o de 3 metros, o de 1,5 metros, implica que toda un área la redonda en una forma de anillo, el brazo puede realizar una impresión en 3D. Muy similar a lo que comentaba Francisco de la impresión continua por cinta transportadora de la impresora 45 grados, es un concepto muy similar. Obviamente estamos hablando de impresiones que no requieran una cama o una plataforma calentada, como lo que sería tradicionalmente la FDM que veníamos explicando. Luego la segunda consulta que quería responder la hizo acá Rodrigo, que dice la diferencia del STL, y vi que aquí un compañero ya le comentó, y sí, justamente, para decirlo en pocas palabras, la diferencia entre un STL es que un STL es un archivo muy difundido, porque suele ser un archivo que tiene pocos valores, lo más elemental que requiere el objeto para hacer una superficie interpretable por el software para su fabricación. Está constituida por una serie de triángulos establecidos en una forma de malla que toman la forma de los distintos puntos de la superficie para generar la pieza. La próxima clase podemos mostrar algún ejemplo de STL complejo. A mí me gustaría mostrar el análisis de un STL de un objeto geométrico como el que mostraba Francisco, por ejemplo, que era un pequeño cubo, y luego el que se utiliza actualmente, en especial en STL por su simplicidad de contenido, es el de escaneo de obras de arte. Actualmente hay muchos proyectos para restaurar obras de arte y hacer simulaciones de cómo se vería en su momento cuando fue recién creada. Por ejemplo, estamos hablando de estructuras, por ejemplo, estatuas griegas que se quieren restaurar, o muros, o alguna especie de artesanía que se dañó con el tiempo, y una de las mejores formas es escanearlo en 3D, se produce un modelo STL de altísima complejidad, de muchísima superficie, que una máquina con elevado procesamiento puede procesar, y se le pueden realizar operaciones para completar aquellos espacios que le faltan, homogeneizar la superficie en caso de una porosidad y ese tipo. Para el caso de las prótesis, por ejemplo, el escaneo en 3D, ya sea el escaneo con escáner profesional o con fotogrametría, que es el que se puede hacer con un teléfono con cámara dual, se utiliza
para crear modelos de STL complejos de un muñón, por ejemplo, que es algo totalmente irregular y que varía de acuerdo a cada paciente. Y respecto al OBJ, justamente el OBJ es un formato que surgió como un formato más artístico para que la gente pudiera hacer modelado en 3D de manera rápida, por lo que puede tener colores, puede tener alguna textura, no tiene ese mallado, que lo vamos a ver mañana, que suele ser diferente a la vista y que a veces le requiere mucho procesamiento a la computadora, poder modificarlo y poder desplazarlo en el espacio para poder ubicarlo y imprimirlo. ¿Sí? Ahí voy a introducir algo yo, un poquito del tema, respecto al STL. El STL, tengan en cuenta que es un formato que nace en el año 80. Nace justamente bajo la necesidad de la estereolitografía poder transferir los archivos tridimensionales. El gran beneficio que sí tiene hoy en día el STL es que prácticamente todos los programas de diseño, ya sea paramétrico o no paramétrico, es decir, todos los programas de diseño tridimensionales, tienen la posibilidad de exportar este tipo de formatos, ¿sí? También, el formato tiene dos formas, ¿sí?, de interpretar los STL, eso hay que tener un poco de cuidado a la hora de trabajar. Pero también ten en cuenta que el OBJ nace también de lo que es el STL, así como menciona ahí Enrique. El OBJ lo que almacena, lo que agrega, sería básicamente lo que serían las cuestiones de textura. Entonces, sobre lo que es lo que sería la malla tridimensional llena de facetas, de triángulo, se agrega la información de textura. Básicamente como si fueran capas. Bien. Mira, acá hay una consulta que me gustaría responder. Después vos, si querés tomar la siguiente, que dice, respecto a qué formato de relleno, me imagino que es el relleno interior de una pieza, es el más recomendado para darle dureza a la pieza. La hizo Rodrigo. Aquí dice cúbico. Con respecto a los formatos más comunes que manejan la mayoría de los laminadores son, si uno los resume en cuanto a su diferencia puntual, serían tres tipos. Tenés el tipo cuadriculado, que no sé si hace referencia al cúbico que menciona en la consulta, luego tenés el triangular y luego tenés el hexagonal, habiendo del cuadricular unas variaciones donde en un sentido se generan un lado y en el otro sentido se produce el otro lado del cubo, que es más débil que el cúbico normal, o que el cuadriculado normal, que es el cuadriculado rápido, le dice. Y el hexagonal también tiene dos versiones. El hexagonal formado por hexágonos huecos, como todos los conocemos, o un hexagonal rápido que también hace lo siguiente, hace ciertos lados de los hexágonos en ciertas capas. Entonces cuando vos lo ves en la vista superior, si tenés una pieza obviamente que tenga el soporte expuesto, una pieza incompleta, vos ves el hexágono, pero cuando vos lo ves de costado, ves pequeños filtros entre los hexágonos. Es un modelo rápido, pero no es muy resistente. Ahora, comparando los mejores resistentes, que es el cuadriculado tradicional, el triangular y el hexagonal, el de mayor resistencia mecánicamente es el triangular. El triángulo en sí es la figura geométrica de mayor resistencia mecánica, porque no es como prácticamente indeformable. En cambio, el cuadrado tiene la desventaja de que se puede comprimir o se puede generar de un cuadrado un rombo. Esa deformación te puede deformar la pieza y por ende se traduce en una menor resistencia. Ahora, a aplicaciones prácticas de unos estudios, de unos pequeños análisis que he realizado yo te podría decir que la resistencia triangular es un factor de 1, es la mayor resistencia que vas a tener. La resistencia hexagonal va del 80 al 90% del valor del triangular, y la de cuadriculada, estamos hablando de la cuadriculada bien generada, es aproximadamente un 50% o un 60% si utilizas un engrosamiento de las capas de conexión. El triangular, si uno utiliza, por ejemplo, a valores prácticos, una densidad de patrón de triangular de un 20%, equivale tal vez a una del 40% del cuadricular. ¿Sí? El hexagonal es resistente, es casi tan resistente, y la ventaja es que consume menos material. Por eso las abejas se los paran en hexágono. Es muy resistente, pero al mismo tiempo tiene lugar donde vivir adentro. Voy a agregar una cosita más con respecto al relleno. Tengan en cuenta que el relleno en este caso, ¿sí? Yo aquí lo que les llegué a mostrar,
un relleno con forma cuadriculada, ¿sí? Ahí voy a dejar de Se compartir. pueden bien, se pueden hacer ciertos tipos de variaciones dentro de lo que es este tipo de cuadriculado, ¿sí? Donde yo les puedo dar distintos ángulos que va creciendo, pero hay una cuestión con el relleno que, a ver, en este caso, si yo giro la pieza, si yo la veo desde arriba la pieza, van a notar que en todo el eje Z se repite el mismo dibujo, ¿sí? Eso, ¿en qué va a afectar? En un eje la pieza va a resistir de una manera, pero en otros dos ejes, justamente en el eje X y Y, va a resistir menos, ¿sí? Básicamente va a resistir menos. Entonces, hay una cuestión con la forma tridimensional en la que se va haciendo el relleno. Entonces, por ahí, por ejemplo, yo podría activar la forma de triángulos, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema de estos triángulos? Que estos triángulos se dan en el plano y no hay una variación en la altura. Entonces, aquí yo estoy manejando solamente el CURA, ¿sí? Hay otros programas más de laminación donde podemos tener muchos tipos de, patrones de relleno. A ver, Fíjense que en el espacio en suma se puede volver muy interesante que yo ya no tenga la misma visión. Fíjense que en el espacio aquí tenemos una variación. Y esto le da otro tipo de resistencia. ¿Sí? Sencillamente. ¿Qué es lo que yo le puedo decir respecto al patrón de relleno? Va a depender siempre del tipo de esfuerzos que uno necesita en la pieza. Bueno, este es paralelo, no era ese el video que quería, el giroide. Esto es una forma muy, muy particular que da una buena unión. La dificultad de este patrón es conseguir una buena velocidad porque los cambios aquí se presentan muchos cambios de velocidad en los ejes X, Y además tiende a arrastrar lo que es el material anterior. Fíjense que las líneas van ondulando en un sentido, pero a medida que va cambiando en altura, se va combinando y después cambian de sentido. Y la otra particularidad es que forma volúmenes cerrados. Perdón, genera un gran volumen compartido. En este caso genera un gran volumen compartido, pero sí interrelacionado en todo lo que es el relleno. Había otro, creo que cruces, no concéntrico, quarter cubic. Tengo las dos cosas activadas acá. Este tipo de relleno sí genera volúmenes cerrados, ¿sí? Y por tanto también en lo que es el espacio permite distintos tipos de distintos tipos de esfuerzos en distintas direcciones, ¿sí? Bien, había una consulta que yo quería resolver. Permitime un segundo. Ahí va. Quería hacer una aclaración ya, respecto a lo que era la impresora que mostré, que tiene el eje Z 45 grados. Ya comercialmente ya hay de estas impresoras, se pueden encontrar, al menos aquí en Argentina no vi, no estuve buscando tampoco, no tuve la oportunidad de ver, tampoco, hace poco estuve viendo de comprar una impresora y no encontré este tipo de impresoras a la venta, pero sí se consiguen en España. ¿Qué es lo que yo quisiera aclarar de esto? Se pueden obtener objetos de grandes dimensiones, particularmente con una dimensión, digamos, con una dimensión que sobresale respecto a las otras, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que virtualmente es infinito, pero en la práctica no es tan así, depende de lo que es el largo de lo que es el largo de la...
no va a salir el nombre ahora, de la cinta transportadora que tiene como base, ¿sí? Y también depende mucho de cuán grande sea el objeto que estemos imprimiendo, ya que mientras más grande sea el objeto, más peso estoy transportando en la cinta transportadora y necesito que los motores reaccionen con mayor torque. Entonces, básicamente esas son las limitaciones de la máquina, pero que en comparación de lo que es la inversión o no, cuando digo inversión me refiero a los materiales que se utilizan, ¿sí? No en tanto al precio de venta. En sí la inversión es muy similar, pero nos da esa libertad de poder imprimir objetos que sobrepasen en alguna dimensión. Francisco, acá hay una consulta que quería, es una consulta rápida, dicen si una Ender 3 es un buen modelo para comenzar, la hizo Leandro, Ender 3 Pro. En sí, sí es un lindo modelo de impresora, es muy difundido porque es fácil de ensamblar y fácil de operar, así que es un buen modelo para iniciar. Si te animas a trabajar un modelo tal vez un poquito más complejo, que tengas que como ponerle un poco más de mano de obra vos, poder buscar una ANET o una Magna, o hay distintas, o una Prusa, pero por lo general todas funcionan bajo el mismo parámetro. Lo que tiene la Ender es que viene muy preensamblada, no tenés que ensamblar demasiadas cosas. Luego hacen acá una pregunta respecto al diseño mecánico: ¿qué material para impresión es más apto en cuanto a resistencia? Yo te puedo responder una cosa, seguramente que Mir te va a dar otra opinión. Lo que yo te puedo decir, por ejemplo, que a grandes rasgos, a mí preferentemente me gusta trabajar más con PETG. El PETG es el plástico de las botellas, tiene una resistencia a temperatura más alta que el PLA, que es el más difundido. El PLA yo lo utilizo para hacer decorativo solamente, porque suele ser medio frágil, quebradizo, y encima resiste hasta 55 grados, es como bastante trabajo, o sea, es lindo para imprimir un florero, pero no para imprimir nada que vaya a resistir algo. El PETG, en cambio, suele resistir algunos impactos, tiene un sigma de rotura muy amplio, por lo que se puede deformar la pieza y no se va a romper. Tiene una resistencia de temperatura bastante aceptable, cerca de 85 grados. De todas maneras, lo vamos a trabajar en el próximo taller, vamos a hablar un poquito más de materiales, porque eso comentó Francisco. Pero hablando así como a grandes rasgos de materiales de alta resistencia, y puedes tener el PP, que es PLA con fibra de vidrio, muy bueno. El PETG con fibra de carbono, que en realidad nunca se imprime en fibra de carbono, sino en un plástico con partículas de fibra de carbono, es muy bueno, además súper ligero. Y si no, también tenés el POM. El POM es la poliamida más utilizada para la fabricación por piezas de ya sea por inyección y por impresión 3D, da muy buenos resultados. Es el mismo plástico blanco ese que tienen todos los aparatos electrónicos en los engranajes en el interior, también se lo conoce como acetal para impresión 3D. Justamente la pregunta fue, ¿cuál es el mejor? Lo que planteó primero Misa de entrada fue, cuando decimos mejor, es algo relativo, porque siempre depende de la aplicación puntual y por ahí bueno, de la experiencia que uno puede llegar a tener o de lo que uno cree que puede llegar a usarse. En mi caso yo pienso que los mejores plásticos son el GIPS y el ABS. El GIPS lo que tiene puntualmente en cuanto a la resistencia es que es fácil de imprimir en comparación del ABS. Y estos dos materiales que les estoy mencionando son relativamente fáciles de conseguir aquí en Argentina. Otros materiales ya se vuelve un poco más complicado de traerlos de afuera o conseguirlos. A veces aumenta mucho más el precio. De ahí depende, entre los dos, entre el HIPS y el ABS, el que es más económico es el ABS. Yo creo que, si no mal recuerdo, el ABS tiene una mayor resistencia al ultravioleta. De cualquier manera, todos son plásticos, así que Sí, la Francisco. resistencia al ultravioleta no es muy buena. Sí, Claro, sí. la resistencia del ABS es poco mejor que la del PLA, no es tan buena como debería, o sea, se reseca con el tiempo y se vuelve quebradizo, y hoy por hoy se usa el ABS, que en realidad es ASA, solo que le ponen ABS porque es prácticamente la misma configuración y más resistente al ultravioleta. El problema es que el ASA no lo va a encontrar acá en Argentina, o al menos cuando busque no Dicen, hay. acá hay una consulta, Francisco, que dice control costo-calidad.
Yo no sé si querés que lo respondamos rápido y pasemos otro, porque es una pregunta larga para hablar mañana, digamos. Es lo que querés que iba al tema. A mí me parece. Es que sí, es que depende relativo, digamos. Pero comenzalo vos y después pasamos a otra pregunta. Bueno, a ver, calidad. A ver, para, voy a buscar precisamente cuál es la pregunta. ¿Me decís la marca de tiempo? Costo, No, no, calidad, no. ahí está. 805 PM de Roberto Soria. Sí. No, mira, saber el costo, calidad es medio complicado. Lo que yo te puedo decir, la hora de impresión, aquí en Tucumán, de algún contacto, llegó a preguntar, sé que hoy, en día noviembre, está más o menos a 200 pesos la hora, pero depende mucho de quién te lo haga al trabajo. Hay quienes hacen trabajo mucho más económico, pero bueno, es una cuestión de análisis de costos, eso, de costo fijo y costo variable, y las ganancias de ahí. Ahora bien, costo-calidad, ahora bien, si nos vamos puntualmente a lo que es costo-calidad en relación a la fabricación en serie, mirá, la calidad que vos vas a obtener con, con lo que sería moldeo, moldeo por inyección, ¿sí? Que sería moldeo de inyección, siempre va a ser superior, de plano, siempre va a ser superior, sin necesidad de entrar en detalles realmente en ponerse a investigar o tener. Prácticamente todas las piezas que tenemos en el mercado se obtienen mediante inyección, ¿sí? Pero también llevan a su vez la necesidad de que se hagan muchas piezas, ¿sí? Francisco, Sí. ahí quería pasar. Aquí hay una pregunta de Lucas. Dice, ¿qué importancia es el entorno en cuanto a la impresión? ¿Hay que trabajar bajo alguna temperatura ambiente regular? ¿Se recomienda mantener espacio hermético? Ya la puedo empezar a responder yo, cualquier cosa vos acotás algo. Sí, dale, dale. Respecto al espacio hermético, para eso voy a compartir un segundo, para que vean una cosa. Esto me va a servir la primera. Con respecto a lo del espacio hermético, cuanto mejor, cuanto más controladas sean las condiciones de la impresión, mejor. En esta impresora que se ve acá en esta imagen, en el sistema de fabricación, se puede ver que es una impresora cerrada. Muchas de las impresoras cerradas tienen la posibilidad de imprimir a mayor temperatura que las impresoras comunes porque por convección no se ventila tanto y por ende no te afecta tanto a la impresión. Hay materiales, como decía Francisco, que son muy difíciles de imprimir y esa dificultad de impresión está relacionada con que son muy delicados a los cambios bruscos de temperatura. Y por brusco estamos diciendo de 20, 30 grados, que puede ser una corriente de aire, o puede ser que haga frío y que, bueno, está mucho más frío para las condiciones ambiente de impresión, y la pieza se enfría rápidamente y por ende se fractura, se quiebra, se despega, se deforma. Estos fenómenos tienen nombres como scaling, warping, cracking, y todo lo podemos ver en la clase de mañana, pero en sí, cuanto más cerrada, mejor. Ahora, también una de las ventajas del cerramiento no es solamente por el tema de la temperatura, sino porque en la operación de la impresora 3D a veces, como todo mecanizado, todo proceso de fabricación, genera ruido, contaminación sonora. Y en un ambiente donde habita gente puede llegar a ser molesto. Más cuando uno exige al máximo la impresora, o sea, sube al máximo la velocidad, tal vez sacrificando un poquito de calidad, pero subiendo al máximo la velocidad para que imprime menos horas, hace un ruido que tal vez es un poco molesto. Las cerradas tienden a contener un poco más el ruido y también cuando uno imprime materiales como el ABS, desprende gases que se considera que son nocivos para una exposición prolongada de tiempo. Entonces, lo ideal es que esté cerrada para que tenga un filtro y se filtren los vapores de los gases de la fusión del plástico. Entonces, cuanto más cerrado, mejor. Pero si vas a imprimir en materiales más tradicionales como PLA, PETG, ABS, piezas pequeñas o algo por el estilo, y vas a tener
controlada la ventilación del lugar y donde la tenés instalada la impresora, podés instalar sin cerramiento. Y si podés ponerle una impresora sin cerramiento, acampanarla, mucho mejor. Sí dejar en claro que no es necesario para todos los materiales. Hay materiales como el ABS que sin un entorno controlado es muy difícil que puedas obtener buenos... Ni siquiera hablemos de buenos resultados, que puedas obtener resultados, porque durante el proceso de impresión la pieza se te despega y olvídate. ¿Cuál de las impresiones 3D son mejores? O no sé si se habrá querido referir a la impresora. Debe ser impresoras. Debe ser impresora. Bueno, mira, el concepto que yo tengo son las Sigmas. ¿O será que se refiere a la tecnología de impresiones 3D? Dentro de lo que es FDM, yo creo que las Sigmas. Y por detrás varias marcas, entre ellas la Prusa, la típica Prusa. Pero es un poco relativo y por ahí va cambiando también en los modelos que van surgiendo. Ahora, en cuanto a los tipos de tecnología, si hablamos de los que son polímeros, entonces lo que sería estereolitografía, que hoy en día ya no es tan lo que era originalmente. Hoy en día ya se trabaja con paneles LCD y con también una proyección, que son similares los procesos. Básicamente es un monómero que mediante luz ultravioleta se polimeriza, y así, de la misma forma que la impresión FDM, se va obteniendo capa a capa el objeto final. Bien, Francisco, con respecto a la última consulta que tenemos, que es si reducir a menor relleno cambia la calidad del producto, y si el relleno 100%, la durabilidad, la dureza, ¿cómo afecta? Digamos. Yo lo que te puedo decir con respecto a esto es que a mayor relleno tenés una mayor resistencia de la pieza, no una mayor dureza. La dureza es propia del material, eso es lo exterior, cuánta penetrabilidad tiene, digamos. O sea, es como que vos tenés, por ejemplo, el ABS, un material que se le dice comúnmente duro porque es difícil de rayar. En cambio, el PLA, vos con un poco de fuerza ya podés modificarlo, puedes deformarlo. Ahora, es un término engañoso, porque comúnmente la gente piensa que por tener mayor relleno y ir a un relleno de 100%, tiene una pieza mucho más resistente. Con un relleno de 100%, vos lo que lográs es tener un conjunto de filamentos plásticos que parecen estar al 100%, pero en realidad tiene pequeñas aberturas o porosidades que te produce una concentración de tensión. Entonces vos tenés una pieza que falla muy cercano a lo que falla una que tiene un relleno del 20%, porque en el 20% vos ya conocés las porosidades que tiene, sabés dónde están los espacios, los intersticios, y podés de alguna forma anticipar el comportamiento de la pieza. En cambio, en una pieza que es prácticamente a simple vista sólida, pero que tiene defectos internos o superficiales, capaz que invertís mucho tiempo en imprimir una pieza con muchísima densidad y aún así falla de manera muy similar a lo que lo hace una que tiene menos densidad. Eso sería como para responder la pregunta. A todos los que se quedaron hasta el final les agradecemos. Es muy lindo que haya interés. Esperamos que les haya gustado la charla. Y bueno, los esperamos mañana para continuar con otros temas que, como bien explicó Francisco, van a ser a consulta de lo que pusieron en la encuesta. Perfecto. Bueno, chicos, Francisco, Misael, muchas gracias. Muy buenas las preguntas, que también mañana podemos seguir ampliando, ¿sí? Yo quería, para aquellos que preguntaron por algún curso, quería decirles que desde el laboratorio de robótica educativa tenemos preparado un curso de impresión 3D,
donde se aborda también en alguna medida la parte de diseño. Y próximamente vamos a estar anunciándolo. Ya tenemos el contacto de todos ustedes, así que les vamos a estar informando respecto de ese curso, que ya lo hemos dado en otra oportunidad en forma presencial, y ahora, en base a esta situación que estamos actualmente, tenemos planificado darlo en forma virtual. Así que ya le vamos a estar informando al respecto. Bueno, si no hay otra pregunta, y para respetar un poco el horario que habíamos estipulado, les agradezco mucho a todos los participantes. Los esperamos mañana en el mismo horario. Espero que se sume tal vez más gente que hoy no haya podido participar. Y muchas gracias, Francisco, Misael. No, gracias a todos los que Gracias, Jorge. participaron. Espero que estén muy bien y nos vemos mañana. Gracias a todos y mañana los esperamos. El link de enlace para la sala Zoom es el mismo. Así que bueno, a la misma hora, por el mismo lugar. Perfecto, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.